algo que no encaja, y no es casualidad. Últimamente algo dentro de ti ha cambiado, no de forma clara, no como un anuncio, no como una señal evidente, sino como una sensación incómoda que aparece en momentos silenciosos, como si algo se estuviera moviendo en tu vida, pero no lograses entender qué es exactamente. Y lo más extraño no es eso, es que, en medio de esa confusión, empiezan a aparecer pequeñas cosas, oportunidades que no parecen importantes, decisiones que no parecen urgentes, caminos que no parecen seguros. Todo parece demasiado normal, demasiado simple, como para ser algo grande. Por eso la mayoría no lo ve, porque esperan que cuando Dios abra una puerta, se sienta como certeza, como claridad, como seguridad absoluta. Pero no funciona así. Las puertas más importantes no llegan con tranquilidad. Llegan con duda, con incomodidad, con esa sensación de que si no prestas atención, podrías dejar pasar algo que no volverá a repetirse de la misma manera. Y aquí es donde todo se vuelve delicado. Porque no se trata de si la puerta está abierta, se trata de si eres capaz de reconocerla antes de que deje de estarlo. No todo lo que se mueve en tu vida viene con una explicación clara. Y eso es lo que más confunde, porque aprendiste a confiar en lo evidente, en lo que se puede medir, calcular, prever. Te enseñaron que cuando algo es correcto, se siente estable, se ve lógico, tiene sentido desde el principio. Pero lo que estás viviendo ahora no encaja en ese patrón. Y eso incomoda, porque no es una señal directa, no es una respuesta clara. Es algo más sutil, casi como un susurro que aparece cuando bajas la guardia. Una sensación que no puedes ignorar del todo, pero que tampoco puedes explicar con palabras. Y entonces dudas. Dudas de ti. Dudas de lo que sientes. Dudas incluso de si deberías prestar atención a eso, o simplemente dejarlo pasar como una idea más. Pero aquí está el punto que cambia todo, aunque casi nadie lo percibe a tiempo. Las puertas que transforman tu vida rara vez se presentan como certezas. No llegan con garantías. No vienen acompañadas de tranquilidad. Al contrario, muchas veces aparecen envueltas en incomodidad, en preguntas sin respuesta, en escenarios que no parecen seguros, ni convenientes, ni alineados con lo que habías planeado. Y es ahí donde la mayoría se detiene, porque espera sentir paz antes de dar un paso, cuando en realidad ese tipo de puertas no funcionan así. No están diseñadas para ser cómodas. Están diseñadas para ser reconocidas. Y reconocerlas exige algo que casi nadie está dispuesto a hacer: detenerse en medio del ruido interno. Porque si observas con honestidad, hay algo dentro de ti que ya lo ha notado. No completamente, no con claridad total, pero sí lo suficiente como para que no puedas seguir como si nada estuviera pasando. Tal vez fue una idea que apareció sin razón aparente. Tal vez fue una oportunidad pequeña, tan pequeña que parecía insignificante. O tal vez fue un cambio inesperado, algo que en otro momento habrías rechazado sin pensarlo. Pero esta vez fue distinto, porque no desapareció, se quedó, volvió a aparecer en tu mente, en momentos en los que no estabas buscando nada. Se mezcló con tus pensamientos cotidianos, como si quisiera recordarte que sigue ahí, esperando algo de ti. Y eso es lo que genera tensión, porque no sabes si confiar o ignorar. No sabes si es dirección o distracción. No sabes si es el inicio de algo o solo una ilusión pasajera. Pero mientras intentas resolver eso, hay algo que ocurre en silencio. Porque cada vez que dudas, cada vez que postergas, cada vez que decides pensarlo después, estás interactuando con esa puerta, aunque no te des cuenta. No es neutral, no es estático. Ese tipo de momentos no permanecen iguales. Se transforman, se debilitan, o se fortalecen, se abren más, o empiezan a cerrarse. Y lo más delicado es que ese proceso no hace ruido. No hay una alarma que te avise. No hay un aviso que diga, última oportunidad. Solo hay una sensación que cambia, una presencia que antes era clara, y poco a poco empieza a volverse más lejana, más difusa, más fácil de ignorar. Y cuando eso pasa,
La mayoría cree que simplemente no era nada. Pero no era eso. Era que no se reconoció a tiempo. Y esa es la parte que casi nadie quiere aceptar, que no es que las oportunidades no aparezcan, es que muchas veces pasan frente a nosotros, sin que tengamos la conciencia suficiente para verlas. Lo que empieza a volverse difuso, casi nunca lo hace porque no era real. Lo hace porque algo dentro de ti decidió no sostenerlo el tiempo suficiente. Y eso es incómodo de admitir, porque es más fácil pensar que no era para mí, que aceptar que tal vez sí lo era. Pero no estabas listo para verlo con la profundidad que exigía. A veces no se trata de falta de oportunidad, se trata de falta de percepción. Y ahí es donde todo cambia de dirección sin que lo notes, porque mientras crees que estás evaluando con calma, en realidad estás dejando que el momento pierda fuerza, lo enfrías, lo analizas hasta desgastarlo, lo reduces a lógica, cuando en realidad no nació desde ahí, nació en otro lugar, en una capa más silenciosa, más difícil de justificar, pero también más precisa. Y es justo ahí donde muchas personas fallan sin darse cuenta, porque intentan entender con la mente algo que primero debe ser reconocido por dentro, no como emoción exagerada, no como impulso ciego, sino como una especie de claridad extraña, que no grita pero tampoco desaparece, permanece, incluso cuando intentas ignorarla, incluso cuando te distraes, incluso cuando decides enfocarte en otras cosas, sigue ahí, en segundo plano, como si no necesitara tu atención constante para existir. Y eso es lo que la vuelve diferente, porque lo superficial necesita repetición constante para no desvanecerse, pero lo que viene con propósito tiene otra naturaleza. No se impone, pero tampoco se apaga fácilmente. Se mantiene, esperando algo muy específico de ti. No perfección, no seguridad, no garantías, solo disposición. Y ahí es donde el conflicto se intensifica, porque estar dispuesto implica aceptar algo que incomoda profundamente, que no tienes control total, que no sabes cómo va a terminar, que no puedes prever todas las consecuencias. Y aún así, hay una parte de ti que empieza a inclinarse, no porque tenga pruebas, sino porque reconoce una coherencia interna que no sabe explicar, pero tampoco puede negar. Es sutil, pero firme, como si algo dentro de ti dijera, esto importa, aunque todo lo demás aún no esté claro. Y es en ese punto donde muchas personas retroceden, no porque no quieran avanzar, sino porque sienten que no deberían hacerlo sin estar completamente seguros. Pero ese tipo de certeza no llega antes, llega después de decidir, después de moverse, después de atravesar el punto donde ya no puedes volver exactamente al mismo lugar de antes. Y eso genera resistencia, porque implica dejar atrás una versión de ti que se sentía protegida, aunque estuviera limitada. Implica soltar una estructura que te daba estabilidad, aunque también te mantenía en el mismo nivel. Y eso no es fácil, no es cómodo, no es inmediato. Pero hay algo más que casi nadie ve en ese momento, porque cuando decides no avanzar, no todo se queda igual. Algo cambia, aunque no lo notes de inmediato. La intensidad disminuye, la claridad se diluye, la conexión con esa sensación inicial se debilita, y poco a poco, lo que antes parecía importante, empieza a parecer irrelevante, no porque realmente lo sea, sino porque dejaste de sostenerlo el tiempo suficiente para que se desarrollara. Y ahí es donde muchas historias se quedan incompletas, no por falta de capacidad, no por falta de oportunidades, sino por falta de permanencia en ese punto incómodo donde todo comienza, pero nada está garantizado. Y mientras eso ocurre, la mente encuentra una salida rápida, convencerse de que era mejor así, de que no era el momento, de que no era seguro, de que no valía la pena. Y con eso, cierra el ciclo, o al menos eso parece, porque en realidad, algo queda, una sensación leve, difícil de nombrar, pero persistente, como un eco, como una pregunta que no se formuló completamente. Y que,
En algún momento, vuelve, tal vez no igual, tal vez no en el mismo lugar, pero con la misma esencia. Y ahí, todo empieza otra vez. Hay algo que la mayoría no quiere mirar de frente, porque cambia completamente la forma en que entiendes lo que está pasando en tu vida. No todas las puertas que se abren parecen una bendición al principio. Algunas se sienten como interrupciones, como si algo viniera a desordenar lo poco que ya habías logrado organizar, como si justo cuando empezabas a sentir cierta estabilidad, algo se moviera y te obligara a replantearlo todo. Y eso genera rechazo inmediato, porque nadie quiere perder lo que le costó construir. Nadie quiere arriesgar lo poco seguro que tiene por algo que ni siquiera entiende completamente. Pero ahí es donde se esconde una de las verdades más incómodas de aceptar. Muchas de las puertas económicas más importantes no llegan como ganancia inmediata. Llegan como transición, como una etapa en la que parece que estás perdiendo más de lo que estás ganando, donde el resultado todavía no es visible, pero el movimiento ya comenzó. Y si no entiendes eso, es muy fácil cerrarlas sin darte cuenta, porque vas a interpretar ese momento como error, como retroceso, como una mala decisión, cuando en realidad podría ser exactamente el punto de entrada. Pero tu mente no está entrenada para verlo así. Tu mente busca resultados rápidos, busca señales claras, busca confirmación antes de avanzar, y cuando no las encuentra, se protege, te hace dudar, te hace esperar, te hace postergar, y mientras eso ocurre, algo más se define en silencio. Porque ese tipo de puertas no dependen solo de que aparezcan, dependen de cómo las interpretas. Dos personas pueden estar frente a la misma oportunidad y vivir resultados completamente distintos. No por capacidad, no por inteligencia, sino por percepción. Una la ve como riesgo innecesario, la otra la ve como posibilidad. Una se enfoca en lo que puede perder, la otra en lo que puede construir. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia todo. Porque lo que decides ver determina lo que decides hacer, y lo que decides hacer determina lo que empieza a desarrollarse en tu vida. Pero aquí es donde se vuelve aún más profundo, porque no se trata solo de decisiones externas, se trata de algo más interno, más difícil de detectar. Se trata de la relación que tienes con la incertidumbre, porque hay algo que casi nadie admite. No es que falten oportunidades, es que muchas personas no toleran el proceso que viene con ellas. No toleran no saber, no toleran no controlar, no toleran avanzar sin tener garantías. Y por eso, se detienen justo antes de que algo empiece a tomar forma. No porque no puedan, sino porque no soportan la incomodidad suficiente tiempo. Y mientras tanto, el momento sigue avanzando, sin esperar, sin ajustarse, sin explicarse, porque las oportunidades reales no se adaptan a tu necesidad de certeza. Exigen otra cosa. Exigen presencia. Exigen atención. Exigen una forma distinta de mirar lo que está ocurriendo, no desde el miedo inmediato, sino desde una percepción más amplia, más silenciosa, más difícil de sostener. Y eso no es algo que se enseñe fácilmente. No es una fórmula. No es una técnica. Es un tipo de conciencia que se desarrolla o se ignora. Y si se ignora, las señales siguen apareciendo, pero cada vez con menos fuerza, hasta que un día dejan de sentirse como algo importante y se vuelven parte del fondo, de lo normal, de lo que pudo haber sido, pero ya no es. Y ahí es donde muchas personas miran hacia atrás, intentando entender en qué momento todo se desvaneció, sin darse cuenta de que no desapareció de golpe. Se fue cerrando poco a poco, mientras decidían no entrar. Hay una parte de este proceso que es aún más silenciosa, y precisamente por eso, casi nadie la reconoce a tiempo. Porque no ocurre afuera, no ocurre en las circunstancias, ocurre en la forma en que empiezas a justificar lo que sientes. Al principio, lo recuerdas. Esa sensación estaba clara, tenía fuerza,
Incluso te incomodaba lo suficiente como para no ignorarla del todo. Había algo ahí, algo que no encajaba con tu rutina, pero que tampoco podías descartar. Y luego empiezas a explicarlo, empiezas a racionalizarlo, a decirte que tal vez no es el momento, que necesitas pensar mejor, que hay cosas más urgentes, que sería irresponsable moverte sin seguridad. Y todo eso suena lógico, suena incluso inteligente. Pero lo que no notas es que en ese proceso estás desplazando algo más profundo. No lo estás resolviendo, lo estás apagando, poco a poco, sin darte cuenta, porque la mente tiene una capacidad increíble para protegerte, incluso de aquello que podría expandirte. Te mantiene en lo conocido, en lo predecible, en lo que ya sabes manejar, aunque no te lleve a un lugar diferente, y lo hace de una forma muy convincente. No te dice, ten miedo, te dice, sé prudente, no te dice, no avances, te dice, espera el momento correcto, no te dice, rechaza la oportunidad, te dice, analízala mejor. Y así, sin confrontarte directamente, te mantiene exactamente donde estás. Y mientras eso pasa, la puerta sigue ahí, pero ya no se siente igual. Antes era clara, ahora es dudosa. Antes era insistente, ahora es intermitente. Antes te movía algo por dentro, ahora apenas lo recuerdas. Y eso es lo que cambia todo, porque no es que la oportunidad haya desaparecido de inmediato, es que tu conexión con ella se debilitó. Y cuando eso ocurre, empiezas a verla como algo lejano, como si nunca hubiera sido tan importante, como si hubiera sido solo una idea más, pero no lo era. Y en el fondo, lo sabes. Lo sabes porque hay algo que no termina de cerrarse completamente. Una pequeña incomodidad, una sensación leve de que algo se dejó pasar, no con claridad total, pero sí con suficiente peso como para que, en ciertos momentos, vuelva. A veces en silencio, a veces en forma de pregunta, a veces cuando ves a alguien hacer algo que se parece a lo que tú consideraste, pero no hiciste. Y ahí aparece algo difícil de ignorar. No es arrepentimiento completo, pero tampoco es paz. Es un punto intermedio, una especie de conciencia incompleta, como si una parte de ti hubiera entendido lo que estaba frente a ti, pero no lo suficiente como para actuar. Y eso deja marca, porque aunque la vida sigue, aunque otras cosas llegan, aunque nuevas oportunidades aparezcan, hay algo que ya no es igual. Ya sabes cómo se siente, ya sabes cómo aparece, ya sabes cómo se va. Y eso cambia la forma en que empiezas a mirar lo que ocurre después. Porque la próxima vez ya no será completamente nuevo, pero tampoco será más fácil. Porque reconocer algo no garantiza que lo vayas a tomar. Solo significa que no puedes fingir que no lo viste. Y ese es el punto donde todo se vuelve más intenso. Porque ya no estás en ignorancia. Estás en conciencia, y desde ahí, cada decisión pesa más. Cada demora se siente diferente. Cada oportunidad deja una huella más clara. Y eso, aunque no se diga, es lo que empieza a definir el tipo de vida que construyes. No lo que deseas, no lo que imaginas, sino lo que realmente eliges cuando ese tipo de momentos aparece. Y lo más inquietante de todo es que esos momentos no siempre se repiten de la misma forma. Lo que pocos entienden es que las puertas más importantes no solo cambian lo que tienes, cambian quién eres mientras decides. Y eso es lo que más cuesta sostener. Porque hasta ahora, todo lo que has construido tiene sentido dentro de una versión específica de ti. Tus decisiones, tus hábitos, tus límites, incluso tus miedos, están organizados alrededor de lo que ya conoces, de lo que ya dominas, de lo que ya sabes manejar. Pero cuando aparece una puerta real, eso empieza a tambalearse, no porque algo esté mal, sino porque algo ya no encaja igual. Y ese desajuste es incómodo, es sutil, pero constante, como si ciertas cosas que antes parecían suficientes, ahora se sintieran pequeñas, como si lo que antes te daba tranquilidad,
ahora ya no lograrás sostenerte de la misma manera, y eso genera una tensión interna difícil de explicar, porque no es que tu vida esté mal, pero tampoco se siente completamente alineada, y ahí es donde muchas personas intentan forzar una solución rápida, intentan recuperar la sensación anterior, volver a lo conocido, ajustar lo que tienen, para no tener que moverse hacia lo desconocido. Pero lo que no ven es que esa incomodidad no vino para ser eliminada, vino para ser interpretada, porque hay momentos en los que no estás perdiendo estabilidad, estás perdiendo identificación con una versión de ti que ya no puede sostener lo que viene. Y si no entiendes eso, vas a intentar conservar algo que ya no tiene la misma función en tu vida. Te vas a aferrar, vas a justificar, vas a postergar, no porque quieras quedarte estancado, sino porque no sabes cómo soltar sin tener algo seguro a cambio. Y ese es el punto más delicado de todos, porque ahí es donde la puerta deja de ser externa y se vuelve interna. Ya no se trata solo de la oportunidad, se trata de si eres capaz de moverte sin ser la misma persona que eras antes, de si puedes sostener la incertidumbre sin intentar controlarla inmediatamente, de si puedes avanzar sin tener todo resuelto. Y eso no es fácil, no es cómodo, pero es necesario, porque lo que está del otro lado no es solo un resultado diferente, es una estructura de vida que no puede construirse desde la misma mentalidad. Y por eso, no todos llegan, no porque no tengan capacidad, sino porque no atraviesan ese punto donde tienen que dejar de ser quienes eran, antes de saber exactamente en quién se están convirtiendo. Y eso genera una sensación extraña, como si estuvieras entre dos versiones, una que ya no encaja completamente y otra que todavía no está definida. Y en ese espacio, no hay certezas, no hay validación externa inmediata, no hay garantías, solo hay una dirección interna, débil al principio, pero constante. Y es ahí donde todo se define, no cuando entiendes todo, no cuando te sientes listo, sino cuando decides moverte, aún sin tener todas las respuestas, porque lo que muchos llaman oportunidad, en realidad es una invitación. Y no todos aceptan, no porque no puedan, sino porque no reconocen lo que está en juego en ese momento. Y cuando finalmente lo entienden, muchas veces ya no están exactamente en el mismo punto donde todo comenzó. Lo más difícil de este proceso no es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que dejar de ser, antes de entender completamente hacia dónde vas. Porque hasta este punto, todo parece una cuestión de decisiones externas, aceptar o no aceptar, avanzar o quedarse, tomar el riesgo o esperar. Pero en realidad, eso es solo la superficie. Lo que realmente está en juego es tu identidad, porque cada vez que una puerta de este tipo aparece, no solo desafía tu lógica, desafía la imagen que tienes de ti mismo, la forma en que te ves, la forma en que te explicas tu propia vida, la forma en que justificas por qué estás donde estás. Y cuando algo empieza a moverse, esa narrativa ya no se sostiene igual. Empiezas a notar pequeñas grietas, cosas que antes tenían sentido, ahora parecen limitadas, decisiones que antes te daban tranquilidad, ahora se sienten insuficientes. Y eso no es porque todo esté mal, es porque ya no es suficiente para lo que viene. Pero ahí aparece una resistencia muy profunda, porque soltar una versión de ti, sin tener una nueva completamente formada, genera vértigo. No sabes quién vas a ser, no sabes cómo vas a pensar, no sabes si vas a poder sostener lo que venga, y entonces intentas hacer algo muy humano, pero muy limitante. Intentas avanzar, sin cambiar realmente. Intentas tomar la oportunidad, pero sin soltar lo anterior. Intentas crecer, pero manteniendo las mismas estructuras internas. Y eso crea un bloqueo invisible, porque esas puertas no funcionan así. No se abren completamente si tú no te abres con ellas. No se sostienen si intentas adaptarlas a una versión de ti que ya quedó pequeña para ese nivel. Y ahí es donde muchos se quedan atrapados, en un punto intermedio, donde sienten que algo grande está cerca, pero no logran cruzar, no porque falte oportunidad,
sino porque sobra apego. Apego a lo conocido. Apego a la forma en que siempre han hecho las cosas. Apego a la seguridad, incluso cuando ya no es suficiente. Y ese apego no siempre se siente como miedo. A veces se siente como responsabilidad, como lógica, como prudencia. Pero en el fondo, es una forma de evitar la transformación. Y sin transformación, no hay acceso. Porque lo que está del otro lado de esa puerta no puede sostenerse con la misma mentalidad que te trajo hasta aquí. Requiere otra forma de ver, otra forma de decidir, otra forma de interpretar lo que sucede cuando las cosas no salen como esperabas. Y eso no se aprende desde la teoría. Se aprende atravesando. Se aprende sosteniendo la incomodidad, el tiempo suficiente. Se aprende permaneciendo, cuando todo dentro de ti quiere volver atrás. Y es ahí, justo ahí, donde casi todos fallan. No al inicio, no cuando aparece la oportunidad, sino en ese punto silencioso donde ya no eres el mismo. Pero todavía no sabes quién estás a punto de ser. Y en ese espacio, no hay señales claras, solo una dirección interna, que no se explica, pero tampoco desaparece. Y seguirla cambia todo. Llega un punto en el que ya no puedes seguir tratándolo como una posibilidad lejana. Ya no es una idea. Ya no es algo que puedes analizar desde la distancia. Se vuelve presente, incómodamente presente, porque empieza a interferir con tu forma normal de vivir, con tu rutina, con tus decisiones pequeñas, con la manera en que miras lo que antes dabas por hecho. Y es ahí donde todo se vuelve más intenso, porque ya no estás decidiendo si algo existe, estás decidiendo qué vas a hacer con eso. Y esa decisión no se puede evitar para siempre. Puedes retrasarla, puedes distraerte, puedes llenarte de razones para no actuar todavía, pero hay un momento en el que todo eso deja de funcionar, un momento en el que ignorarlo pesa más que enfrentarlo. Y ese momento no llega con aviso, no viene acompañado de claridad absoluta, llega de forma silenciosa, pero definitiva, como si algo dentro de ti se alineara lo suficiente como para que ya no puedas fingir que no lo ves. Y aún así, no hay garantías. Ese es el punto más incómodo de todos, porque ya no estás en duda total, pero tampoco estás en certeza completa. Estás en un lugar intermedio, donde entiendes lo suficiente como para saber que algo importa, pero no lo suficiente como para sentirte completamente seguro. Y es ahí donde se define todo. No en lo que sientes, sino en lo que haces a pesar de lo que sientes. Porque en ese momento aparecen dos fuerzas muy claras. Una que te empuja suavemente hacia adelante, no con presión, sino con una especie de coherencia interna que se siente difícil de ignorar. Y otra que te tira hacia atrás, no como un miedo evidente, sino como una acumulación de argumentos razonables, responsabilidades, riesgos, escenarios posibles, todo lo que podría salir mal, y ambas parecen válidas. Ambas tienen sentido, por eso es tan difícil, porque no estás eligiendo entre lo correcto y lo incorrecto. Estás eligiendo entre dos formas distintas de interpretar la realidad, y ninguna viene marcada como la opción segura. Ahí es donde muchas personas esperan una señal final, algo que confirme, algo que elimine el riesgo, algo que haga que la decisión sea obvia. Pero ese tipo de señal no llega, no porque no exista dirección, sino porque ese momento no está diseñado para darte certeza. Está diseñado para revelar en qué te apoyas cuando la certeza no está, si te apoyas en el miedo, o si te apoyas en algo más profundo, algo que no se puede medir fácilmente, pero que se siente cuando te detienes lo suficiente. Y ese detenerse no es pensar más, es escuchar distinto, sin ruido, sin urgencia de resolver de inmediato, solo percibiendo. Y en ese espacio, algo se aclara. No todo, no completamente, pero lo suficiente como para dar un paso. No el paso final, no la decisión perfecta, solo el siguiente. Y eso es lo que cambia la dirección de todo, porque en ese punto, no se trata de entender todo el camino. Se trata de no quedarte inmóvil cuando ya sabes que quedarte igual.
también es una decisión, y muchas veces es la más costosa, aunque no lo parezca en el momento, porque quedarse también tiene consecuencias, solo que no son inmediatas, no hacen ruido, no se sienten como pérdida en el instante, pero se acumulan, se expanden, y con el tiempo se vuelven visibles. Y cuando eso ocurre, muchas personas miran hacia atrás y reconocen exactamente ese momento, ese punto en el que sabían lo suficiente, pero eligieron esperar un poco más, solo un poco más, y ese poco más fue suficiente para cambiarlo todo. Lo más inquietante de todo esto es que el momento en el que finalmente entiendes no siempre coincide con el momento en el que aún puedes actuar de la misma manera, porque la claridad muchas veces llega después de haber dudado, después de haber postergado, después de haber dejado que la intensidad inicial se diluyera lo suficiente como para que ya no se sienta igual. Y ahí algo cambia, no afuera, dentro. Empiezas a ver con más precisión, empiezas a conectar lo que antes parecía aislado. Empiezas a entender por qué esa sensación no desaparecía, por qué insistía, por qué volvía incluso cuando intentabas ignorarla. Y todo empieza a tener sentido, pero no de la forma en que esperabas. No como una confirmación tranquila, sino como una conciencia incómoda, como si una parte de ti dijera en silencio, sí era importante, y ese reconocimiento pesa, no como culpa total, pero tampoco como indiferencia. Es un punto intermedio, donde no puedes negar lo que viste, pero tampoco puedes volver exactamente al mismo momento donde todo estaba abierto, y eso es lo que casi nadie dice. Las puertas no solo se abren, también se transforman con el tiempo. No siempre se cierran de golpe, a veces simplemente dejan de estar en el mismo lugar, y cuando intentas volver, ya no se sienten igual, no tienen la misma fuerza, no generan la misma claridad, no provocan la misma urgencia interna. Y entonces aparece una pregunta difícil de sostener. ¿Era esa o era otra cosa? Y la mente intenta suavizarlo. Decir que tal vez no era para ti, que si fuera realmente importante, habría sido más claro, más fácil, más evidente. Pero en el fondo, hay algo que no encaja con esa explicación. Porque recuerdas cómo se sentía. Recuerdas que no era completamente normal. Recuerdas que había algo distinto. Algo que no aparece todos los días. Y esa memoria no desaparece del todo. Se queda como un punto de referencia, como una marca silenciosa que cambia la forma en que empiezas a mirar lo que ocurre después, porque a partir de ahí, ya no puedes fingir que no sabes cómo se presenta ese tipo de momento. Ya no puedes decir que nunca lo has sentido. Ya no puedes ignorarlo con la misma facilidad. Y eso lo cambia todo, porque la próxima vez no será completamente desconocido, pero tampoco será más cómodo. Será más claro y al mismo tiempo más exigente, porque ahora ya sabes lo que está en juego, y aún así tendrás que decidir otra vez, sin garantías, sin certezas completas, sin una señal final que elimine el riesgo, solo con esa misma sensación que aparece en silencio y espera, no a que la entiendas perfectamente, sino a que la reconozcas lo suficiente. Y tal vez el punto nunca fue tener todas las respuestas. Tal vez nunca se trató de estar completamente seguro. Tal vez lo único que cambia realmente el resultado es lo que haces, en ese instante en el que algo dentro de ti sabe, pero todavía no tiene cómo explicarlo.